¿Qué tal amigos de este canal de YouTube? Como siempre es el Padre Juan Carlos. En el anterior podcast hicimos una introducción a Carl Jung. No soy psicólogo ni soy experto en Carl Jung, hago la aclaración. Ni tampoco creo que tenga la experticia para hablar de temas psicológicos porque realmente para eso se necesita formación y yo creo que la formación es muy importante. Yo soy filósofo y trato de presentar desde la lógica que tiene la filosofía el contenido de estos pensamientos tan interesantes para el mundo contemporáneo. Carl Jung fue un psicólogo suizo, nacido en el año de 1875 y muerto en el año 1961. Trabajó con Freud, que es el padre del psicoanálisis, unos 7 años, pero no estaba de acuerdo con él en que Freud determinaba que las grandes pulsiones del ser humano estaban inspirados en el sexo. Él prefirió, a través de la psicología analítica, hablar de la base de las personalidades introvertidas y extrovertidas y reconocer la unión que hay entre el consciente y el inconsciente a través del yo. Es decir, hizo una psicología que no se quedaba solamente en la argumentación filosófica de Freud. Recordemos que Freud no es visto como un científico por muchas entidades dedicadas a la psicología en el mundo. En Argentina se explota mucho el tema del psicoanálisis y se habla mucho del psicoanálisis y hay interesantes canteras de pensadores que han, reelaborado el pensamiento de Freud. La riqueza de Carl Jung estriba en que es muy amplio desde la perspectiva psicológica y muy amplio también en la perspectiva filosófica. Es decir, que aporta a los dos mundos lo mejor de cada mundo. Yo quisiera hablarles de una obra muy importante que escribiera Carl Jung, que se llama La sombra. Empecemos por decir que cuando habla de la sombra como concepto, él desarrolla unos arquetipos, es decir, hay unos comportamientos que suelen darse con frecuencia en los seres humanos, de tal manera que son ciertamente predecibles hasta donde es predecible el ser humano. Habrá cosas en la existencia humana que no se pueden predecir, comportamientos inesperados, estilos de vida que nos sorprenden o que surgen de la nada, pero lo interesante, lo que me llama la atención de todo esto, es cómo Carl Jung quiere que nos metamos en la piel de lo que nosotros pretendemos lograr como seres humanos. Cuando digo que nos metamos en la piel, no quiere decir que estemos fuera de ella, sino de manera metafórica. Porque realmente entrar en nuestro inconsciente y manejar muy bien nuestro consciente son dos tareas muy complejas que el cerebro tiene que realizar y que se subsumen en la palabra yo. El yo es el concepto fundamental en este caso. Podríamos decir que así como las plantas, los hombres también necesitamos de luz, pero algunas veces preferimos la oscuridad. Hay personalidades que prefieren no desarrollar mucho lo consciente, sino lo inconsciente. Podríamos recordar la famosa historia de Mr. Jekyll y de Mr. Hyde, en donde en el día el señor Jekyll y en la noche Mr. Hyde hacían cosas distintas. En la mañana o en el día se trataba de un hombre que tiene su consultorio médico, que atiende al público, que es generoso, que es bueno, etc. Y en la noche se transforma en un verdadero asesino implacable, impío completamente. Nosotros tenemos de ambas cosas. Mr. Jekyll y Mr. Hyde es una metáfora muy interesante de lo que tenemos en el inconsciente. Y que hay muchas cosas que en el mundo consciente negamos, pero que están allá adentro. Hay cosas que nos callamos o que silenciamos porque no son políticamente correctas, no son socialmente correctas o no son éticamente correctas. Sin embargo, están allí y el solo hecho de silenciarlas no quiere decir que no vayan a aparecer posteriormente en nuestra vida. Pero empecemos diciendo que la imagen que tenemos de nosotros mismos no siempre es fiel. Nosotros vamos elaborando a lo largo de la vida una imagen que nos gusta que los demás vean, que nos gusta que los demás interpreten como la positiva, como la que aceptan muchísimo más. Y vamos dejando, o vamos suprimiendo, o vamos reprimiendo, o vamos ocultando. Reprimir y ocultar me sirven mucho más para expresar lo que quiero.
aquellas cosas desagradables de nosotros mismos que incluso pueden ser dañinas, no solo para nosotros, sino para los demás. Y entonces vamos hundiendo cada vez más en el fondo de nuestro inconsciente comportamientos, opiniones, conceptos y maneras de pensar, maneras de ser, que socialmente no nos gustaría que los demás conocieran. Ahora bien, tenemos todos una parte que podría ser cruel y agresiva, capaz de hacer daño a los demás. Intentamos mantenerla en el espacio invisible de nuestras percepciones y tratamos de negar lo que tenemos allí. E incluso nos da miedo que la gente vea nuestras vulnerabilidades y nuestras imperfecciones, que las gentes sepan qué nos hace débiles o que se enteren de aquello que realmente es pecaminoso o dañino y que no queremos que nadie lo conozca, ni siquiera aquellos más cercanos. Sin embargo, es crucial comprender que el solo hecho de negar lo que tenemos en nuestro interior no va a hacer que desaparezca, sino que aflorará en circunstancias estresantes, en momentos de peligro, en situaciones inesperadas. O sea que la persona más amable, más respetuosa, más querida, bajo presión, podría desarrollar eso que está adentro, y yo digo desarrollar es mostrar eso que está adentro y que está muy oculto y que no le gustaría que los demás percibieran. Porque también nos equivocamos con las personas en su comportamiento. Por eso recuerden que la introducción que hicimos a Carl Jung fueron las máscaras. Ahora bien, solo aquel que se atreve a explorar su oscuridad puede poner luz para asimilar lo que hay allí dentro. Y cuando logra comprender que allí están esas cosas que no quisiera que los demás conocieran, va a denominar Carl Jung esa área de nuestro mundo personal íntimo, la sombra. Es decir, aquel espacio que es intocado, al que no queremos acceder a veces voluntariamente o a veces conscientemente, o que llegamos a él a través de nuestros sueños, a través de nuestros miedos o de experiencias que son completamente traumáticas. La persona representa la máscara que tenemos en este mundo. Nosotros somos una persona que tiene, voy a decir una redundancia, una personalidad, es decir, una estructura intelectual, una estructura lingüística que muestra en su relación con los demás, que sonríe, que es amable, o que se presenta adusto, serio, distante. Es decir, en cada circunstancia nosotros vamos mostrando los rasgos de nuestra personalidad. Y esos rasgos de la personalidad, infortunadamente, vuelvo y digo, no siempre son claros y buenos. Tampoco esta situación de tener en nuestro interior un área circunscrita a la sombra, tampoco eso quiere decir que la totalidad de nuestro ser sea completamente maligna o perversa en ese aspecto. No. Carl Jung explica en el Libro Rojo que la persona es concebida a la vez para crear una impresión definida sobre los otros y para disimular su verdadera naturaleza. Él dice, estamos jugando siempre a dos bandas. Aquello que quiero mostrarle a los demás para ser aceptado y aquello que intento ocultar con uñas y dientes y que no quiero que la gente sepa, que no quiero que la gente conozca. Por tanto, al puro comienzo de la estructuración de nuestra personalidad, aprendemos a disimular, pero no nos gusta permanecer todo el tiempo en el fingimiento, en fingir aquello que está más a la base, que está más escondido. No, intentamos hacer algo muy curioso. Camuflamos, aunque la palabra camuflaje no me parece. Hacemos un movimiento del camaleón. Es decir, que aquellas cosas que están en nosotros que no son buenas, que son reprochables o que son malas, sabemos que están allí y las aceptamos como si fueran esas hijas o esos hijos que hay que tolerar y que hay que amar por encima de nuestro gusto. Entonces las camuflamos, les damos el carácter de un camaleón para que estén allí, pero que no molesten y que no se hagan presentes cuando no se les llama. Pues muy bien, de esa manera
mantenemos el concepto de persona con aquellas cosas que elaboramos para que los otros nos valoren, para que los otros nos tengan en cuenta y nos respeten. Eso es lo que llamaríamos persona, pero esta construcción de nuestra persona está influenciada por el hecho de saber que los aspectos más positivos fueron importantes en la familia, fueron importantes en la escuela, fueron importantes en la sociedad, y nosotros los asimilamos para poder sobrevivir y vivir en una sociedad de una manera relativamente normal. Eso significa que nosotros actuamos para la sociedad el 90% del tiempo, el 100% del tiempo quizá, y tratamos de suprimir u ocultar aquello que la sociedad reprocha. Ya lo dijimos hace un rato. En otras palabras, aprendemos a mostrar pues esos aspectos más simpáticos que no necesariamente nos gustan y que los disimulamos o los reprimimos. Esto contribuye a configurar nuestro comportamiento y nuestra manera de interactuar con el mundo, que ya lo dijimos hace un instante. No nos gusta tampoco sentirnos impostores y por tanto hacemos ese trabajo de camaleón para no sentirnos también culpables a cada paso y que nuestra conciencia esté siempre reprochándonos una cosa que está en nosotros pero que tiene que convivir con nosotros porque hace parte de nuestros recuerdos y de nuestras experiencias pasadas o de experiencias traumáticas que están allí. Escondemos no solamente nuestros rasgos de carácter indeseable para los demás, sino también para nosotros mismos. Pero atención, estas características reprimidas pueden aparecer de manera inconsciente. O sea que muchas veces nos van a pillar algo que revela qué es lo que hay en nuestro interior. Y por eso Carl Jung habla de que el yo realmente es el verdadero administrador entre lo consciente y lo inconsciente. Es decir, tenemos una franja de nuestro pensamiento que es capaz de negociar con ambos niveles para evitar que uno de ellos se salga de madre y el otro destruya completamente lo que hay en nosotros como experiencias desagradables o negativas del pasado. Esas van quedando allí acumuladas y tienen vida propia. Es más, podríamos decir que ese mundo inconsciente es independiente. Y por eso nadie es tan civilizado y nadie es tan bueno como para decir nunca voy a perder los estribos o nunca me voy a equivocar en público. Jung llama a la sombra, que es la parte inferior de nuestra personalidad, y allí podríamos decir que se esconde una personalidad independiente que no se puede negar y no se puede renunciar a ella. Está allí, gústenos o no. Y luego explicaremos la importancia precisamente de la presencia de aquello que puede ser indeseable o destructivo o dañino para nosotros. Los aspectos reprimidos de nuestra sombra no permanecen inertes. Ellos van creciendo al abrigo del inconsciente. Atención. Las experiencias de niños o las experiencias del pasado que han sido traumáticas o negativas van a reencaucharse, van a reconfigurarse en nuestra edad adulta. Por eso hoy día se habla mucho del niño, cómo rescatar a ese niño que hay allá, que sufrió, que padeció, pero que ahora se comporta como un adulto que intenta de alguna manera sobrevivir a la carga emocional que produjo una mala experiencia en la niñez. Ese niño abandonado, ese niño solitario, ese niño abusado, es el niño despreciado por los otros compañeros. Entonces, todos esos elementos forman unos arquetipos a los que menciona, o de los que habla Carl Jung. Pero miremos algo interesante. Lo que permanece allá en ese subconsciente se comporta de manera autónoma detrás de los bastidores y lejos de la luz de la conciencia, y una de las maneras más brutales es que se despierta en la proyección. Es decir, cuando nos vemos reflejados en el comportamiento de otra persona, cuando eso que es oculto en nosotros lo actúa muy bien una persona de manera deliberada y consciente, nosotros proyectamos nuestro odio, nuestra rabia contra esa persona. Eso se llama proyección.
nos damos cuenta que nuestra alma está acogida o ha sido acogida allá, en esa mente y en ese cuerpo. Y por eso nos molesta, porque nos parecemos. Cuando nos parecemos a alguien en el mundo consciente, pero que en realidad está referido a una experiencia inconsciente oculta de sombra, esa persona sufre más con nosotros, porque generalmente estamos descargando nuestro odio, nuestra incomprensión, nuestra rabia, nuestra frustración sobre esa persona que no tiene la culpa de tener una caricatura de lo que nosotros tenemos en nuestro interior como personalidad. Nosotros tenemos la personalidad herida, pero esa persona tiene la caricatura. Y eso nos hace que proyectemos hacia esa persona y percibimos a esa persona como la mala y nos invita a negar nuestras imperfecciones y a ver en esa persona toda la suma de lo que nosotros detestamos de nosotros mismos. Y eso realmente es fatal. Muchas veces se cometen grandes injusticias porque juzgamos mal a una persona que en realidad está desarrollando de manera consciente cosas que nosotros vivimos en nuestro inconsciente de la peor manera. Es decir, tenemos una vez más la tendencia a atribuir a los otros todas las cualidades malas de las que nosotros sufrimos o de las que nosotros padecemos. Entonces nos sentimos obligados a criticar y a atacar a ese tipo de personas y a ver en ellas a alguien indeseable, cuando en realidad todo lo que sucede es que nuestra alma, como lo dije hace un instante, se siente identificada con lo que está pasando allá adentro. Y por eso nos sentimos mal, porque en cierta forma es una expresión exterior de lo que nosotros pretendemos guardar en nuestro interior. El mundo contiene, por tanto, muchos chivos expiatorios, tal como en la era de la caza de brujas o en la leyenda de los hombres lobos. Casi todas las sociedades han matado al malo, han perseguido al malo, pero intentando negar que el malo siempre habitó en su interior. Cuando escuchamos estas historias como el hombre lobo, como Drácula o como la persecución de las brujas, que fue típico de la cultura judio-cristiana europea, nos damos cuenta que se quemaron a muchas mujeres, se quemaron a muchos hombres simplemente porque se les juzgaba por malos. Es decir, que tal vez ellos reflejaban en su comportamiento aquello que la sociedad pretendía extirpar, ocultar, negar. Y entonces por eso se convirtieron en chivos expiatorios y se convirtieron en víctimas de lo que la sociedad no quería ver. Vamos a poner un ejemplo muy simple. ¿Recuerdan el caso de la mujer pecadora que Jesús perdona, que Jesús absuelve? ¿Qué es lo que dice Jesús a todos aquellos hombres que decían, vamos a apedrear a esta mujer porque ha sido sorprendida en adulterio? Todos decían, vamos a apedrearla, pero preguntémosle a a ver qué dice de la sociedad en la cual estamos, porque puede decir que somos gentes que cumplimos la ley de Moisés, somos gentes muy correctas, que estamos dispuestos a extirpar el pecado de la sociedad, cuando en realidad el pecado de la sociedad no es distinto a la sociedad del pecado. Es decir, que el pecado está al interior de la sociedad. Este es un chivo expiatorio. Por eso Jesús les dice a ellos algo demoledor. El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Es decir, ustedes van a matar a alguien porque se ven reflejados en esa persona, en aquello que ustedes detestan de sí mismos. Y por eso, vuelvo y digo, el mundo contiene una cantidad de chivos expiatorios, una cantidad de hombres lobos, una cantidad de Dráculas perseguidos de manera injusta siempre, porque la sociedad se siente avergonzada de lo bajo, de lo sucio que hay allí en su interior. Los componentes de nuestra sombra se manifiestan igualmente en nuestra vida cotidiana, ejerciendo una influencia sobre nuestros arrebatos del humor y nuestros comportamientos. A veces se nos sale de madre una actitud agresiva porque queremos atacar algo en los demás que nos parece inadecuado, inapropiado. Por eso hacemos un estrés muy grande para parecer como justos y buenos. Pero ya miraremos un poco más qué es la justicia y la bondad de cierta forma. Las características de nuestra personalidad, nuestros instintos, nuestros deseos reprimidos,
se continúan desarrollando allá en la profundidad del inconsciente. Al calor del inconsciente es la sombra, y por tanto la sombra emerge cuando hay situaciones estresantes, conflictivas, que superan el control de esos aspectos reprimidos. Pongo un caso que vi en algún lugar, pero no menciono ni la fuente ni la situación. Se trata de una reunión de padres de familia en donde los padres de familia están discutiendo sobre la educación sexual de los hijos. Yo recuerdo que fui invitado allí en el Colegio Académico de Cartago. Me pidieron que diera una conferencia sobre el tema de cómo veíamos nosotros, los docentes, los filósofos, los católicos, etc. Incluso invitaron a un panel de personas para hablar del tema. Y curiosamente, una de las personas que estaba de panelista al lado mío, que había sido muy fuerte con el tema de la sexualidad de los adolescentes, curiosamente él dejó el teléfono encima de la mesa y claro, muy avergonzado, porque lo que alcanzamos a ver era que había una muchacha desnuda. Miren bien, nosotros no pensamos del todo mal, pero atención, una de las características de nuestra personalidad es que nuestros instintos y nuestros deseos reprimidos afloran justamente cuando queremos presentarnos como los mejores. Luego les diré cómo es la palabra griega que utiliza Carl Jung. Es la traición que hace nuestro inconsciente sobre nuestro consciente. Mientras más deseamos olvidar algo, más lo recordamos. Pues este señor dejó abierto su teléfono, o sea, en una cuestión de segundos, y nos dio risa a los 2 o 3 que estábamos allí, pero el hombre moría de los colores. Hombre, la sombra emerge cuando hay situaciones estresantes, conflictivas, pero cuando quieres también presentarte como el mejor. Eso es una trampa que no podemos caer en ella, de presentarnos como los mejores. ¿Por qué? Porque allí es donde se juntan, los extremos siempre se tocan. Se junta lo divino y lo humano, por decirlo de alguna manera, o sea, lo mejor y lo peor. Estos aspectos reprimidos emergen de la sombra y pueden ser muy nocivos para nosotros y para los demás, pero tendríamos que ya ir aterrizando un poco el tema de la sombra y decir, bueno, si están ahí y los tenemos claros que están ahí, ¿qué hacemos con ellos? Y lo mejor es que, aunque tengan un origen desconocido y perturbador muchas veces, porque a veces tenemos comportamientos que no son explicables, sino que proceden de nuestra estructura biológica, tenemos que aterrizar y decir, bueno, ¿qué hago con lo malo que hay en mí? ¿Cómo gestiono esa sombra que hay en mi subconsciente y que tiene vida propia y que se puede imponer? Pues yo diría, lo primero es que tenemos que reconocer que a veces el autosabotaje, los problemas gastrointestinales, los dolores difusos, a veces liberan lo peor de nosotros. Pongo el caso, por ejemplo, de quienes conviven en espacios pequeños donde el calor a veces los vuelve violentos. Se ha descubierto que el calor en esos barrios miserables de chabolas, de casitas, de espacios asfixiantes, es donde más ocurren las violaciones y donde más es fácil encontrar asesinatos. Parece que el calor hace que los seres humanos nos atofaguemos. Pues muy bien, muchas veces las peores condiciones de nuestra psique se desarrollan precisamente cuando hay elementos adversos como nuestra propia salud, como un dolor difuso. Cuando tienes esa rabiecita porque tienes un dolor que no puedes completar, que no puedes determinar, pero estás en una reunión importante. Cuando quieres comer pero te dio justamente el malestar, te da esa rabiecita, esa cosita que te sales de las casillas y dices muchas cosas indeseables. El proceso entonces de confrontación con la sombra comienza por aceptarla.
por aceptar que tenemos una parte oscura y que tiene unas características que solo nosotros sabemos. Esto nos lleva a darnos cuenta de que la personalidad que presentamos al mundo eh, y nuestra imagen consciente tienen que llegar a una integridad en nuestro ser. Por eso Carl Jung habla de que el yo tiene que ser el camino perfecto para que nos encontremos con lo consciente y lo inconsciente. Una vez que hayamos aceptado esa realidad, una vez que sepamos que nosotros tenemos unas tendencias, que nosotros tenemos unas manías, que tenemos comportamientos que no son sanos ni buenos delante de los demás y que para nosotros mismos son embarazosos, pero una vez que los aceptemos empezamos a iluminarlos y empezamos a creer que sí es posible decir hay cosas malas en mí y hay cosas buenas también, pero debo integrarlo todo. Lo que les decía hace un instante, a veces nos volvemos los voceros de unas cuestiones morales muy fuertes a rajatabla, pero resulta que interiormente no cumplimos nada de lo que estamos diciendo. Es más, nosotros estamos respirando por la herida y estamos diciendo cosas que emergen de nosotros para dar la imagen de que somos los más correctos, como pasó con el profesor que dejó abierto el teléfono y estaba mirando, ya sabemos qué. Ahora bien, es importante notar que no podemos siempre confrontar todos los elementos de nuestra sombra y que por el solo hecho de saber que existen, los vamos a tener domesticados. Lo que sí podemos hacer es iluminar, es intentar de saber que nuestro yo tiene control sobre las cosas conscientes, puede perder el control de las cosas inconscientes, pero necesitamos sobreaguar, es decir, la capacidad de asimilar y de sintetizar nuestro bien y nuestro mal. Pero atención, porque allí no solamente se ocultan nuestras cosas negativas, allí también se ocultan las cosas positivas que tenemos los seres humanos. ¿Cuántas veces nosotros, por la sombra en la que estamos, en la que tenemos, negamos que somos inteligentes o negamos que tenemos un arte o que hay cosas interesantísimas en nosotros simplemente porque estamos reaccionando a una sociedad, a un entorno o a un grupo de personas que nos son hostiles? ¿Cuántas personas tienen artes extraordinarios, pero son desconocidas? Es más, se refugian a veces en esos artes bonitos y extraordinarios como una manera de no vivir en el mundo presente, en el mundo de los otros, de aquellos que les son antipáticos o de aquellos que no les gustan. Hay personas que se refugian en esos mundos que son maravillosos, pero no quieren salir de allí. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no merecen mi arte o no merecen mis conocimientos, no merecen mis habilidades. ¿Cuántos grandes pintores, y vamos a hablar un poquitico de Van Gogh, tuvieron un arte extraordinario en su momento, pero era una vía de escape frente a una sociedad que no los comprendía? Y eso pasó mucho con Van Gogh. Pero también podemos decir de Picasso, sobre todo en su última etapa. El proceso de confrontación con la sombra comienza entonces con la aceptación, pero también con saber que no es fácil individualizarla, pero que hay que prestar a las características que tenemos frente a los demás. También podríamos decir de una manera muy, muy simple que al derramar una luz o al poner un poquito de luz sobre lo que hay en nosotros, entonces nos vamos dando cuenta que vale la pena la vida y que vale la pena sacar de nosotros lo mejor, aunque tengamos esos espacios oscuros que Carl Jung llama la sombra. Podríamos hablar muchas cosas sobre este tema porque la sombra engloba demasiadas fuerzas positivas, demasiadas fuerzas negativas en nosotros, pero podríamos quedarnos con alguna cosa para terminar. Y es que hay una faceta positiva de nuestra sombra también, y es que cuando nosotros tomamos esos valores positivos que se esconden en nuestro interior, que conviven con un odio, con un resentimiento, con una rabia, podríamos echar mano
de la fuerza que produce ese odio, de la fuerza que produce esa rabia o aquella frustración, para convertirlo en una obra buena para los demás. Se llama sublimación. Es la capacidad que tenemos de hacer que nuestras malas tendencias, que nuestro mal comportamiento, que está ya hundido en lo profundo de nuestro inconsciente, se convierta en una fuerza que nos permite ayudar a los demás e iluminar las vidas de otros. Por eso miren que muchas personas que hacen mucho bien en las comunidades han logrado la tarea espectacular de unir en el yo las dos fuerzas que se combinan en nuestro interior. Las fuerzas positivas del consciente y las fuerzas negativas de la sombra o del inconsciente. Siempre que nos encontremos con esos líderes natos, con esos seres humanos que dan más de lo que se les pide, hay allí una lucha interior que logró una gran victoria. No estoy diciendo que nuestro profesor que sacó su teléfono en el momento en que no era, sea mala persona por ese solo hecho. Yo lo pongo simplemente porque recuerden que los perfectos son los que más nos hacen sospechar de ellos. En cambio, las personas imperfectas que son capaces de aceptar sus cosas, sus limitaciones, sin convertirlas en elementos del dominio público, porque tampoco hay que contar toda la novela. Hace mal un padre de familia que cuenta cosas inmorales o incorrectas a sus hijos para decirles yo era así, pero ya soy así. No hace bien. Recuerden que tenemos un derecho fundamental que no está escrito en ninguna constitución, pero que está convenido en todos los seres humanos. El derecho más importante que tenemos los seres humanos no es el derecho a la vida, es el derecho a tener secretos, a saber que hay cosas en nosotros que no podemos contar y que nadie debe contar, que nadie debe tocar. Mis queridos amigos, los perfectos también tienen sus máscaras. Y eso los hace imperfectos. Creo que la imperfección en nosotros es el equilibrio entre nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Muchas gracias por estar ahí y nos veremos en la próxima ocasión.